Miguel Buñazqui. Miguel, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Luis. Gracias. Muy bien, ya está Federico Andajasi, ya está María Julio Oliván. En un ratito hablamos con Liliana Franco. Mucha información sobre lo que pasó en Casa Rosada, detallada. Pero antes del editorial, que tiene una pregunta, más inquietante que la pregunta es la respuesta. ¿En manos de quiénes estamos? Tenemos una información de último momento y es muy importante para el futuro judicial de lo que puedan decidir los fiscales y los jueces sobre Maradona. La pregunta es si va a presentar o no la familia o los fiscales mismos una hipótesis de abandono seguido de muerte, más la discusión sobre su herencia, donde aparentemente hay 25 millones de dólares en juego. ¿Qué es lo que dice alguno de los fiscales y qué es lo que dice parte de la familia de Diego Armando Maradona? Diego tenía un problema cardíaco. Ahora vamos a hablar con especialistas. Federico, después me gustaría hablar con vos también. Claro, por supuesto. Diego tenía un problema cardíaco serio. ¿Quién lo cuidó sobre ese problema cardíaco específicamente? Nadie. La Fiscalía, entonces, una vez que termine de corroborar la información, podría acusar a Leopoldo Luque de abandono de persona seguido de muerte. ¿Y por qué? Continuemos. Por una razón sencilla, que lo venían hablando Hugo Machiavelli y Agustina Girón con Stoll. Diego no tomaba, o se negaba a tomar, o no le daban las pastillas para el problema coronario. Un paciente que tenía problemas coronarios no tomaba o se negaba a tomar las pastillas por su problema coronario. Debía tomarlas, no tenía opción y aparentemente no las tomaba. Dicen los que están metidos dentro de la causa, que ya tiene un volumen impresionante, que a Luque lo van a analizar como gerenciador de su salud, porque sería el responsable. ¿Hay más información? La familia, además, desde el punto de vista económico, va a pedirle una rendición de cuentas al abogado Matías Morla porque cree que en los últimos años Diego facturó más de 25 millones de dólares y que no se saben dónde están. Pero hace unas horas, Luque, cuyas oficinas, cuyo consultorio y su casa fueron allanadas, hablaba así. Todos nos pusimos de acuerdo en intentar ayudar a Diego. Todos. Cuando usted dice todo, ¿quién? Familias, soy médica, la psicóloga, la psiquiatra, el psicólogo, yo y otros más queríamos ayudar. Dijimos, vamos a tratar de armarle lo mejor posible para controlar las pastillas y controlar que no haya alcohol. No sé si se entiende. Sí. Que no era para controlar que Diego no haga un evento coronario. ¿Cada cuándo tomaba pastillas él? No lo sé. Después esos detalles técnicos después lo vamos a decir. Pero es buena la pregunta. Entonces lo que buscábamos era armarle lo mejor posible para que ese, que era el gran problema de Diego, mejore. Eso es lo que buscábamos nosotros. Entonces era, che, le ponemos un enfermero, hablábamos con Swiss Medical, tuvimos Zoomes, hicimos, porque el primer día lo ve un neurólogo, lo ve un clínico, creo, y no nos devuelve una evolución a nosotros para contarnos lo que vieron. Como que se lo quedaba Swiss Medical. Nosotros decidimos hacer una reunión con las hijas para hablar con los coordinadores de Swiss Medical y decirle, chicos, ¿podemos trabajar más en equipo? ¿Podemos meterle más esto, más lo otro? ¿Podemos? Era así. Era entre todos decidiendo, armando algo que Diego, como dije, podía desarticular. Era algo que es un plus que nosotros logramos porque le decíamos a Diego que era para la cabeza. ¿Se entiende? Entonces vos me decís, ¿quién es el responsable? ¿El responsable de qué? Primero, porque todos hicimos lo mejor que se pudo. Todos. Soy médica, yo estoy agradecido a las enfermeras, estoy agradecido a la seguridad de él que me llamaba cada vez que Diego lo veía mal. Cuando dice el supuesto entorno cercano de él, todas personas que tenían que hacer malabares con un tipo que a veces yo digo, ¿no sabían quién era Maradona? Obviamente yo no conozco personalmente a Luque, pero lo oigo hablar y me pregunto, ¿en manos de quiénes estaba Diego? Y cuando pienso en nosotros y pienso en lo que fue su funeral, pienso en manos de quienes estamos los argentinos. De eso les voy a hablar ahora. Federico, lo primero,
Sí. Un paciente cardíaco de riesgo tiene que tomar la pastillita para el corazón, ¿no? Vamos a la cosa... No, Sí, obviamente. sí. Mira, primero, déjame decirte algo. Yo justamente ahora estaba intercambiando unos WhatsApp con neurocirujanos, Ajá. digamos que comparten un grupo de WhatsApp, y me dicen que es muy buen médico y es muy respetado entre ¿Quién? Luque, que es muy buen médico. A ver, Diego vos sabés, vos hablaste con él, es un paciente muy difícil. Realmente es muy difícil de controlar. Ahora, existen protocolos para los pacientes difíciles. Quiero decir, un paciente no puede evitar tomar las pastillas para el corazón, que son las que lo mantienen vivo, digo, con ese cuadro. Vos imaginate que son imprescindibles. Federico, déjame que te diga algo Claro. que tiene que ver con el sentido común. Yo perdí a mi padre hace algunos años. En un momento mi padre tampoco quería tomar nada, porque eso suele suceder. Claro. Lo toman igual, o sea... Absolutamente. Y no le hicieron nada grave ni nada malo para que lo tomara. Lo toman, lo sedan, lo toman. ¿Cómo que no va a tomar las pastillas para el corazón en el caso de que no las haya tomado? Pero después está la otra mirada, ahora voy con la editorial, la primera mirada de Miguel Guñasqui, sobre en manos de quiénes estamos, ¿no? Porque lo que vimos nosotros fue el copamiento de la barra brava en la Casa Rosada, ni más ni menos, ¿no, Miguel? Buenas noches. Buenas bueno, noches. ya te saludé, sí. Sí, ¿cómo estás? Mira, eso no tiene antecedentes, es inédito. Pero ahí lo que hay, para responder un poco en principio a tu pregunta, en manos de quién estamos. Si vos estableces una alianza fatídica con los Barras, recordemos a Cristina ponderando a los Barras en su momento, antes cuando era presidente, va a salir mal. Porque los Barras son delincuentes. Y entonces vos digamos, ahí hubo una simultaneidad, yo la vi, yo fui a cubrir eso, hubo una simultaneidad, yo no sé si fue premeditada, pero en el momento en que entraba Cristina a Casa de Gobierno, llegaba la barra brava de Gimnasia. Yo estaba ahí, digamos, vi las dos cosas, la barra bravísima de Gimnasia, y en simultáneo se produjo la invasión y el copamiento de la Casa Rosada. Una alianza fatídica, porque los Barras estaban ahí y eran miles. Había centenares de miles de hinchas, obviamente honestos, que veneraban a Diego. Pero las barras eran miles. Y Miguel Guñasqui estuvo ahí porque le encanta cubrir la crónica in situ. Liliana Franco también estuvo ahí, enseguida la vamos a llamar. Pero es el momento de plantear nuestra idea. ¿En manos de quiénes estamos? Primero, antes que nada, estaríamos mintiendo u ocultando nuestros sentimientos, y yo creo que eso no se hace, aun cuando se ejerce el periodismo, si no reconociéramos que la muerte de Diego nos afectó, y mucho. Obviamente no somos los únicos, muchísima gente le afectó. De diferente manera. Recién me enviaron una foto de un programa que hicimos juntos, de todas las fotos que me enviaron, y la verdad que me emocioné. Claro. El jueves te pudimos mostrar fragmentos de un par de entrevistas que le hicimos en Argentina y en Cuba. Ahora nos gustaría compartir, entre los cientos de fotos, goles y reportajes que vimos, un recuerdo muy lindo. Una caricia para el alma. Quizá porque toca la fibra íntima de muchos de nosotros. Vas a ver lo que te va a pasar. A vos, estoy seguro. La conexión del ídolo con sus orígenes y su inocencia, que entonces, en esos años, parecía no estar todavía definitivamente perdida. Lo conversamos con María Julia Oliván. María Julia es mucho más chiquita que nosotros, pero si no tuviste la oportunidad de ver esto que te vamos a mostrar y tenés menos de 40, preguntá a tu vieja o a tu viejo quién fue Juan Carlos Altavista y por qué era tan popular por su personaje de Minguito. Mientras le estás preguntando y te contesta tu viejo o tu vieja, míralo junto con nosotros. Pues ¿sabes qué sueño tengo yo? Atajarte un penal a vos. Sería bárbaro, pero todos tenemos sueños. Y Sí. yo tengo uno muy grande. No me digas. Sí. Poder ser Minguito. No. Sí, lo quiero hacer. ¿Me lo decís en serio? Te lo juro por mi madre. ¡Qué rico, mamita! ¿Cómo? Mirá, esto.
Se queda como los dioses la Chapil. Te mando de acá, ¿no? ¿Y ahora el Nalpe? ¿Lo hacemos? ¿Me lo pateás? ¿Cómo no? ¿No tenés una talope? Tronco. Esperá. ¡De querulla! Vos sabés que yo lo vi 1000 veces y digo, ahora se lo va a patear de otra manera, ¿viste? Ahora se la pica, ahora le pega. Qué lindo ese momento, ¿no? Claro, era un Diego con más inocencia en ese momento. Pero ahora sí, hagamos lo que tenemos que hacer como periodistas, como profesionales. Ya no queda ninguna duda sobre la cadena de decisiones irresponsables que transformaron lo que debería haber sido la despedida final del mito, a mi entender, más grande de la Argentina en casi una tragedia, casi una tragedia. Lo vamos a explicar como lo haría Diego, cortito y al pie. El gobierno, el presidente, y cuando digo el gobierno digo el presidente, el ministro del Interior, la vicepresidenta del gobierno, después de obtener el sí de Claudia Villafañe para velar a Diego en la Rosada, dio por sentado que con el correr de las horas su familia aceptaría un adiós más prolongado. Eso era lo que tenían en la cabeza. ¿De cuánto? De 3 días, de una semana, o lo que hiciera falta. A ver, ¿cómo decirlo? Una suerte de remake a la Bartola de los funerales de Evita, de Juan Domingo Perón, de Néstor Kirchner. Un velatorio convenientemente manipulado por el gran publicista de la necrofilia, el gran publicista de la necrofilia, también de Tecnópolis y de los festejos del Bicentenario, que andaba por ahí y empezó a manipular. Javier Grossman. Ahí lo tenés, Javier Grossman. Ayer, porque hay que saber leer cuando el presidente habla, ayer lo terminó de admitir, con su habitual ambigüedad. Viste que a veces habla y te cuenta la mitad, pero decís, la otra mitad es esto. Ayer lo terminó de admitir. Esa cosa de, le ofrezco a Claudia la Casa Rosada, ella me dice, yo le digo, qué sé yo. Habla el presidente en PH, mirá. Y si creía que lo mejor era la Casa de Gobierno, ponerle a disposición la Casa de Gobierno. Y ella me dijo que lo había hablado con las hijas y que ellas creían que lo mejor era que Diego, fuera velado acá en la Casa de Gobierno. Y yo inmediatamente le dije que sí. ¿Cómo le iba a decir que no? Le dije que sí y organizamos las cosas sabiendo que íbamos a tener un aluvión de gente que quería despedirse de Diego. Y tuvimos el problema de que, entre comillas problema, tuvimos que enfrentar la decisión de la familia de que ellos quisieron que todo terminara a las 16 horas. Todos, Miguel, María Julia, Federico, lo que dijo el presidente, tuvimos el problema o el inconveniente de que la familia quiso que todo terminara a las 16 horas. A ver, ¿tuvieron el problema o el inconveniente? No, digamos las cosas como son. Tomaron la decisión irresponsable de hacerlo igual, sabiendo de antemano que el aluvión de la despedida, ya decían horas antes, por lo menos 1 millón de personas, el aluvión con un final abrupto a las 4 de la tarde, el límite que había impuesto la familia, un límite claro, podía generar múltiples episodios de violencia. ¿Lo tenían claro, María Julia? ¿Lo tenían claro? Sí, y además esos momentos en los que el cuerpo no salía de la Casa Rosada, el coche fúnebre esperando afuera, esa discusión que habrán tenido, ¿no? Que es lo que estamos hablando, y esa presión sobre la familia, ¿no? Pero claro, a ver, ¿sabían de antemano que iba a ser imposible
que el velatorio empezara a la mañana y terminara a las 4 de la tarde. Eso es, mira, con la experiencia que tiene el peronismo con los velatorios, Miguel Buñaski, lo sabían de antemano, no hay duda de que lo sabían de antemano. Y en el gobierno te decían, sabíamos que no iba a aguantar esto, ¿o no, Miguel? Pero por supuesto, digamos, si vos estableces un pacto, ¿qué pacto podés establecer con el fervor popular del fútbol y centenares de miles de personas, quizás 1 millón, encajonados bajo el sol? Esto fue mal hecho e iba a terminar mal, pero es una muestra de la omnipotencia de personas que creen que pueden manejarlo todo. Bueno, como dice Jorge Fernández Díaz, ¿no? Que agarra, ahora frotan la lámpara de Aladino y no sale nada. ¿Por qué? Porque son profundamente ineficientes. Pero no solo la decisión irresponsable de tirarse el lance, de convencer sobre la marcha a Claudia, como diría Alberto, fue deplorable. Pará, a mí me dijeron, Claudia, la familia, las hijas, no solamente querían irse a las 4 de la tarde porque ya estaban cansadas y no aguantaban más, porque no soportaban la utilización política que hacía un montón de gente. No sé si específicamente él, pero por ejemplo Pablo Echarri, hablando 2 horas como si hubiese conocido a Diego desde el día en que nació. Y el propio presidente dando 1, 2, 3, como 8 entrevistas dio durante el día, hablando de Maradona, el presidente. Qué distinto a Alfonsín, ¿no? Que dijo, el balcón es de los jugadores y de la gente, mío no es. Qué distinto. Raúl Ricardo Alfonsín. Pero también fue deplorable, citando de nuevo a Alberto, el ingreso de Rafael Diceo y cientos de otros barras. Entraron a la Casa de Gobierno. Cuando a mí me lo mostraron el jueves, yo no lo podía creer. Esto es de madrugada. Miren, por favor. ¿Qué es, una foto o hay video? Por favor, mostrame el paño. Así vemos cómo entró. Declaración. Este es Diceo, Miguel, Federico, María Lau. Sí, Julio, quien no podía entrar hasta el año pasado a las canchas, ¿no? No sé ahora. Perdón, no, Diceo no puede entrar. Bueno, es lo que dice Miguel. Diceo no puede entrar a ninguna cancha de fútbol del mundo y alguien lo dejó entrar, ahí está entrando por la explanada, a la Casa de Gobierno. Y encima el gobierno, que es la autoridad, dice, no, fue la familia lo que lo pidió. Entonces, como dicen algunos, si la familia decía que podía entrar Bin Laden, ¿entraba Bin Laden? Miguel Buñaski, ¿es la pregunta? Es que este gobierno tiene que protegerse de sí mismo. Es un peligro para sí mismo. Escúchame, organizaron este funeral y se le metieron los barras adentro de la Casa de Gobierno con un gran riesgo para el presidente y la vicepresidente, por empezar, y los ministros. Tenés que protegerte de sí mismo. ¿Y cómo hace un gobierno negligente para protegerse de su propia negligencia? Complicado. Y fue deplorable, además, que se activara dentro del mega operativo. Todo lo que decimos acá está correspondientemente chequeado y confirmado. Otro operativo especial. Voy de nuevo. Dentro del mega operativo se armó otro operativo especial. Uno aparte. ¿Para qué? Para que la vicepresidenta pudiera desplegar el rosario, darle unos cuantos golpecitos al cajón. No lo estoy diciendo despectivamente, estoy describiendo. Producir la foto, me hago cargo de lo que digo, la foto calculada, y así intentar, como dice Jorge Fernández Díaz, que ahora lo vamos a escuchar y ver a Jorge Fernández Díaz, a Daniel López Rossetti, a Facundo Manes, a Santiago Kovadlov, que tuve la suerte de entrevistarlos ayer y ahora les digo en qué contexto. Pero fíjense en la imagen. Y entonces, arman el operativo, le dan los golpecitos al cajón, producen la foto calculada, esta foto calculada, y así intentar transfundirse, como diría nuestro amigo Jorge Fernández Díaz, algo del amor incondicional que Diego generaba en millones de argentinos. Porque fue ese operativo para cuidar a Cristina. ¿Qué incluyó? La orden de cerrar las puertas de acceso a la Casa de Gobierno. Está chequeado, confirmado. Lo que hizo correr como reguero de pólvora entre la gente que estaba esperando la sospecha de que allí terminaría la despedida. Fue en ese momento, yo no culpo a Cristina directamente, pero fue en ese momento cuando ordenaron que cerraran las puertas, cuando se empezaron a desatar las reacciones más violentas.
Tenemos algunos videos, imágenes. Por favor, para que no aparezca yo. Fue en ese momento, en ese contexto. Claro. Claro. Bueno, ahí es cuando se empiezan a armar los disturbios, ¿no? Porque justamente estaban evitando que ingrese la multitud y Cristina estaba haciendo lo que estabas describiendo vos recién, ¿no? ¿Quién iba a dar, si no, y desde dónde iba a dar la orden de que... es el patio de las Palmeras, mira. Tremendo. De que detuvieran a la gente. ¿Quién iba a dar la orden? La policía de la ciudad no podía dar la orden. Ahí, en el patio de las Palmeras, manda la Casa Militar, la Presidencia de la Nación. No mientan más, por favor. ¿Vos estabas afuera, Miguel Guñasqui, o adentro? No, yo estaba afuera. Ajá. Afuera y tenía los amigos cronistas adentro, así que estaba ¿Y qué informado. veías? ¿Qué veías a esa hora? ¿Estuviste a esa hora ahí cuando se desató todo? Sí, sí, exactamente a esa hora. Mirá, lo que acabo de decir, a mí lo que me impresionó fue la simultaneidad. La barra de gimnasia que me agarró en la calle Reconquista, fuertísimo. La pugna con la policía, que no era la de la ciudad. Una pugna, fuerte, Tu cámara es la que está frente Sí, tuyo. una pugna fuerte, perdón. La barra de gimnasia, la estampida en simultáneo y la llegada de Cristina con este mensaje contradictorio. El mensaje contradictorio del gobierno fue: las puertas están abiertas, luego las puertas están cerradas. Esto del mensaje contradictorio vale para toda la política en la Argentina. ¿Viste? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no solo es deplorable eso. También es deplorable que no solamente Alberto Fernández, sino además Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, el ministro, y la propia Cristina intentaran convencer a Claudia de que la despedida debería prolongarse sí o sí. Por ahí van a ver una foto, un video, donde Cristina gesticula y habla con Claudia y las hijas de Claudia, con Dalma y Janina. ¿Lo tenemos por ahí? Si es una foto me avisan, si es un video me avisan. ¿Lo tenemos? A ver el video, dale. Ahí está. Ahí está. Hasta La ese saluda momento no Claudia. habían sido mostradas las caras ni de Claudia, imagino que a pedido de ellas, ni de las hijas, Es ¿no? que estaban en otra parte, estaban en ese momento, empezaba o se iniciaba o debía transcurrir el festejo íntimo, que era en otra parte. Ahí entra Alberto Fernández, saluda a Cristina. Ahora, mirá el gesto de una de las chicas que le dice que no. Mirá, le dice que no con la cabeza. No, bueno, Sí, eso sí, le dice que no sabemos por qué. Probablemente Cristina le estuviera pidiendo porque a mí me consta que Cristina habló también. Bueno, y a Fernando Burlando, el abogado de Claudia, lo volvieron loco. Cada 5 minutos le decían, mire que esto se... Pero además se lo decían en el mejor lenguaje del peronismo populista. Miren que esto se pudre, miren que esto se pudre, no sé quién se va a hacer responsable, miren que esto se va a pudrir en cualquier momento. Y fue tanta la presión sobre Claudia y sus hijas, repito, fue tanta la presión sobre Claudia y sus hijas, que ella terminó de aceptar que el adiós se podía estirar hasta las 7 de la tarde. Y lo aceptó porque todavía estaba allí, asustada y afectada por los gases lacrimógenos, como muchos colegas que estaban dentro de la Casa de Gobierno. Y también porque temía, Claudia, la familia, como al final sucedería, que el gobierno pudiera responsabilizar, con más elegancia o menos elegancia, a la familia Maradona sobre el desastre colectivo que se estuvo a punto de producir. Y fue deplorable también que minutos después de que Cristina hiciera su interpretación magistral y se la llevaran hacia la oficina del ministro del Interior, muéstrenme imágenes si hay, hacia la oficina de Guado de Pedro, fue muy sugestivo que llegara y a los pocos minutos se escribiera desde la red social, cuya titularidad es del ministro del Interior, yo te digo, un texto que ya debería formar parte de los anales de la historia de la demagogia política, la mentira y el arte de echarle la culpa al otro y de no hacerse cargo de nada. Le exigimos a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la policía de la ciudad. Este homenaje popular no puede terminar.
en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona. Ya tenemos conectado al jefe de la policía del gobierno de la ciudad, Marcelo D'Alessandro. Enseguida vamos a hablar con él. Pero fue deplorable esto, como diría Alberto Fernández, porque los hechos y los documentos demuestran que el responsable de todo el operativo no fue el gobierno ni la policía de la ciudad, que fueron los funcionarios del gobierno nacional y la casa militar dependiente de la presidencia, quienes ordenaron cortar las filas para llegar al velatorio. Ese fue Julio Vitovelo. Bueno. Y después fue deplorable ver dentro de la Casa Rosada y alrededor de la capilla lo que te vamos a mostrar en unos minutos nada más. Marcelo D'Alessandro, jefe de la policía del gobierno de la ciudad, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Y qué fue lo que pasó una vez más para muchísima gente que todavía podría estar confundida? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches para vos y para todos los que están ahí en el estudio y los televidentes. La verdad que muy triste, muy penoso que no podamos despedir de la manera que se merece un ídolo, una persona que nos dio tantas alegrías. Es inevitable recordar a Maradona y que no se te vengan emociones por compartir con tu viejo o por diferentes satisfacciones. Y no poder despedirlo de la manera que se merece, realmente es muy triste, pero mucho más penoso es querer capitalizar eso políticamente. La realidad es que nosotros el miércoles por la tarde-noche somos invitados a una reunión en Casa Rosada, donde se iba a diagramar cómo iba a ser el velatorio, porque se había tomado la decisión de hacerlo en la Casa Rosada. De esa reunión participa Policía Federal, participa Casa Militar, participa el director de operaciones de la Policía de la Ciudad y otros actores más, donde queda el acta escrita, porque de todo esto también hay que saber que queda todas las grabaciones, todas las actas, todos los refrendos. Acá quiero interrumpirlo un poco, Alessandro. Esto es muy importante, esto es muy importante, por favor, porque esta semana se va a hablar solamente de eso. Todas las comunicaciones entre el gobierno, entre las fuerzas de seguridad, del gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad, están registradas. Suponte que Miguel Guñasqui forme parte del gobierno de la nación y yo formo parte del gobierno de la ciudad, o al revés. Todo lo que hablamos está grabado, registrado en el horario. Las órdenes que se dan no es una cosa, cuídate del barra que pasa por acá a la esquina, a ver si... Está todo registrado, es absolutamente... Esos audios, esas cintas, esos documentos, van a ser aportados en la causa que judicializó el gobierno nacional, a mi entender, como un nuevo boomerang, porque cuando se compruebe lo que charlaron, va a ser más problemático todavía. Perdón, D'Alessandro, quería poner el contexto. No, pero está perfecto porque resumiste lo que es, se modula en una frecuencia, queda todo grabado, están las actas de las reuniones que se realizan, que seguramente van a ser aportadas a la justicia. La verdad que el acto de denunciar por la represión lo único que hace es convalidar a los violentos, porque acá yo quiero destacar el profesionalismo que tuvo la policía de la ciudad de contener una situación de unos violentos, porque también a esto se le aportan las filmaciones, las cámaras que tiene la policía de la ciudad, pero también las que pudieron captar muchos de los medios. Nosotros tenemos 11 policías, Luis, que fueron hospitalizados por lesiones muy complejas, de piedrazos, de fractura de cráneo, de diferentes situaciones. Perdón, de nuevo. Este es un país loco, ¿eh? Policías con fractura de cráneos. Ahora que me quiero parar un segundo. Perdón, D'Alessandro, ¿eh? Vos le fracturás el cráneo a un policía. En cualquier país del mundo, Miguel, le fracturás el cráneo a un policía en cualquier país del mundo, no salís más, no sé si no salís más. Pero la condena que te meten, estoy hablando desde Cuba, pasando por Canadá, Corea del Sur, Corea del Norte, ya que hablamos tanto de las Coreas. No, o sea, lo que después de fracturarle el cráneo a un policía, olvídate de pasarte los próximos años de tu vida en libertad. Pero acá mismo, Majul, vos imaginate... Vos imaginate que en los funerales de Evita alguien osara, no te digo tirar una piedra a la policía o subirse a una reja, chiflar. La verdad que no hubiera sido posible y eso pasó acá en la Argentina. D'Alessandro.
Sí, pero inclusive es peor, ¿no? Ya, por supuesto, una persona que arroja media baldosa se tiene que representar que puede matar a alguien. Tuvimos que llevar de urgencia al Argerich a colegas tuyos. Sí. El cronista de Canal 9 fue desmayado de un piedrazo gigantesco en la cabeza. ¿Está mejor? Perdón, médicos, ¿está mejor? Sí, gracias a Dios está bien, pero la verdad que estuvo muy mal, nos preocupó mucho. Médicos municipales sacaron un acta y una carta de repudio por cómo los médicos del SAME, esto lo ha declarado el doctor Crescenti, que encima estaba ahí en el lugar tratando de sacar a los heridos, cómo eran apiedrados ellos y las ambulancias. Y la verdad que para nosotros esos son violentos, no es una fiesta popular. Para algunos serán fiestas populares, para nosotros son violentos y nuestro límite es la violencia. Y ahí es donde vamos a actuar. Y la verdad que actuamos también con el aval de un fiscal, porque estas personas que están detenidas tienen un aval, no es que la policía simplemente los detiene y se los llevan. Acá hay un aval de un fiscal y un aval de un juez. Ahora, Alessandro, ¿por qué dice el ministro del Interior, el Gobierno Nacional, Sabrina Frederick, que ustedes desataron una represión indiscriminada, ignorando el acuerdo o las órdenes que habían dado? Mire, Luis, eso no lo podría entender, como no puedo entender... Es mentira. Cuando muelen a... Pero por supuesto, pero aparte están las pruebas, pero también molieron a palazos a un pobre vecino de Mascardi por las tomas y dicen que no son tomas. Diego Frutos. Cuando los vecinos del sur movilizaron, los denunciaron a ellos. Cuando denunciaron para pedir que no les tomen sus casas, los denunciaron a ellos por infringir el artículo 205 contra la pandemia. Bueno, ahora nos denuncian a nosotros y a la policía de la ciudad, a quien voy a respaldar hasta último momento, porque el accionar que tuvo fue muy profesional y la verdad que lo que hicieron fue cumplir primero con su deber y después también con una orden, porque esto hay que decirlo, a las 12:20 del mediodía, cuando empiezan a calcular la cantidad de gente que había con el horario que se tenía, porque esto que acaban de hablar ustedes previo a nuestra conversación, de que a las 16 horas había que llevarse el féretro, era una decisión irrestricta. Y eso estaba conversado desde el minuto uno, porque la familia estaba muy cansada, porque se lo habían dicho, y eso habría que haberse representado, que si esa es una de las condiciones, no se podía realizar el velatorio del astro, porque todo el mundo sabe qué es lo que significa Maradona para nosotros los argentinos. Ahora, al momento de las 12:20, la cola llegaba hasta Constitución, Luis. Sí, claro. Entonces, nos piden que cortemos en Avenida de Mayo, Irigoyen, Avenida de Mayo y 9 de Julio, que cortemos el ingreso para que la gente que quedaba dentro de lo que es el perímetro hasta la Casa Rosada pueda despedirse del ídolo. Y el tema que hacíamos con la otra gente, y encima cada vez venía más. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue enviar oficiales con megáfonos que vayan para la fila, pero advirtiendo que esta situación iba a terminar porque había barras. Porque, digo, más allá de las cientos de miles de personas que fueron, de las cuales en su gran mayoría eran familias que querían despedir al ídolo, que sentían devoción por Maradona, lamentablemente también ha infiltrado un grupo de violentos que venían consumiendo alcohol o ya venían desde... Había barras y mucho alcohol, mucho alcohol y había muchas barras. Bueno, entonces, y el otro, Alessandro, espérenos un segundito, por favor, porque ahora seguimos hablando de esto. Pero una de las cosas que me decían es que la policía de la ciudad quería revisar en las postas a la gente que tuviera alcohol. Y el gobierno nacional, después se lo voy a preguntar, el gobierno nacional dijo, no revisen nada, déjenla a la gente, que vaya en libertad. Pero como todo se descontroló y como llegaron a tirar y romper el busto de Hipólito Yrigoyen, es otra de las cosas que habría que deplorar. Ustedes vieron ese busto roto de Hipólito Yrigoyen, ¿no? ¿Lo vieron? Muéstrenlo, por favor. Ahí está, miren esto. Miren esto. Mírenlo acá. Y ahí la policía de la ciudad no estaba, sí, perfecto. No le pueden echar la culpa ni a la policía de la ciudad ni a nadie. Es la casa militar. Y fue estremecedor leer la reconstrucción de Nico Buñaski, tu hijo, Miguel. Sí, la reconstrucción de Nico, que fue una reconstrucción espectacular. Cuando detalla cómo Fernando Burlando... ¿Ahí? Sí. No, está hablando con... está saliendo al aire el Alessandro mientras se acomoda. Cuando detalla cómo Fernando Burlando, como abogado de Claudia, junto a otras personas, tuvieron que decidir en minutos, escuchen esto, sacar el féretro de allí y llevarlo a otro lugar
por temor a que se lo robaran o lo tiraran al piso, se abriera y se rompiera. ¿Me seguís, no, Miguel? Totalmente. Ahora, si vos tenés que proteger a un muerto de que le hagan daño cuando ya nada le puede hacer daño y que llegó la anunciada hora del delirio. Tengo que proteger al muerto. Sí, y adentro de la Casa Rosada estamos Adentro, hablando, ¿no? Exactamente. Es un manicomio. Es decir, convirtieron la Casa Rosada en manicomio. Nos estamos dando cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Y fue triste, además de deplorable, ver cómo el presidente, yo no lo podía creer cuando me lo dijeron, entonces digo, muéstrenme el video, cuando el presidente, junto al jefe de gabinete, intentaban calmar a la gente con un megáfono. A ver, megáfono uso yo para la feria Leer y Comer, para acercarse a los carritos, para alentar. El presidente, con su investidura, el presidente, como un megáfono. Y además, ¿cómo fue alternativamente? Yo lo vi aplaudido, porque algunos lo aplaudían, el presidente, y otros lo abuchaban. Un delirio, como diría Miguel Buñaski, mientras intentaba parar a la gente, una imagen que recorrió todos los portales de los principales diarios del mundo. ¿Me pones el video, por favor? Pero además de deplorable y triste, es alarmante corroborar el aprovechamiento impúdico de la muerte de Maradona para saltar los límites y hacer cualquier cosa. De nuevo, el aprovechamiento político impúdico, sin límites, de la memoria de Diego Armando Maradona, para hacer cualquier cosa. Primero, proponer al mismo tiempo que sucedía esto, desde el Poder Ejecutivo, al militante Alejo Ramos Padilla para ocupar el sensible cargo de juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Una vergüenza. ¿Este momento para discutir? Segundo, avanzar con el proyecto de ley para que el nuevo Procurador General pueda ser elegido por mayoría simple de las dos cámaras. Para no alargarme con esto, en abierta contradicción con lo que dice la Constitución. Tercero, muy grave lo que te voy a comentar ahora, darse el lujo en el medio de esto, Alberto y Cristina, de seguir peleados y sin hablarse. De seguir peleados y sin hablarse. María Julia, yo cuando lo explico a mis colegas del exterior, no lo pueden creer. ¿Pero cómo? ¿Toda la vicepresidenta? Sí, no se habla. No, y además no se hablan. Y hicieron un comando en el despacho de Alberto. Ahora le vamos a preguntar a Liliana si estaban ubicados así, la Liliana Franco. Hicieron otro despacho en otro lado. No se hablan, sin hablarse, en medio de la crisis más grave de la historia de la Argentina. En las familias, cuando hay muchos parientes peleados, si es buena gente y honesta, ¿sabés lo que hacen en el medio de una crisis? Empiezan a trabajar todos juntos. Y después siguen con sus diferencias. Y como si esto fuera poco, aprovecharon el velatorio que iba a ser eterno para desplegar varias cortinas de humo, para tapar el enorme ajuste que el presidente y su vice acaban de imponer, especialmente con los jubilados. Cortinas de humo que incluyeron, además del intento de apropiarse el recuerdo y la despedida de Diego, el proyecto del impuesto a los grandes patrimonios, la propuesta de discutir en medio de semejante clima la legalización del aborto, más allá de que yo estoy de acuerdo con ello, y el anuncio de la vacuna contra el COVID, diciendo que va a estar lista y aplicada para mediados de enero. De nuevo, yo dije, por favor, que están diciendo cualquier cosa, pónganme una declaración del presidente o del ministro para que me digan claramente cuándo creen que van a empezar a vacunar. Mirá. La Argentina, con mucho esfuerzo, puede calcular vacunar por mes entre 4,5 millones y 5 millones de argentinos. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esa cantidad de argentinos puedan vacunarse en enero y en febrero. Y quisiera que al culminar febrero tengamos 10 millones de argentinos ya vacunados y por lo tanto inmunizados. Escuchaste, ¿no? Mediados de febrero, todos los argentinos vacunados e inmunizados. Lo hablamos después, Federico. Hablemos después de esto. Sí. Después de que terminemos con este tole-tole, hablemos de eso. Totalmente. Porque las expectativas que generan pueden ser muy esperanzadoras y pueden hacerlo subir en las encuestas ahora. Pero si no está en febrero, y ojalá que esté,
la vamos a pasar todos muy mal, empezando por el presidente. Que es lo de menos, porque lo importante es que estemos nosotros bien. Por todo eso, tomamos la decisión de ponerle este análisis que empezamos hace un rato, el título, en manos de quienes estamos. Porque se les nota tanto la impericia y el intento de usar cualquier cosa para mantenerse en el poder, que no sería ilógico empezar a preocuparse por la logística de la campaña de vacunación masiva, la campaña de una vacuna que todavía el mundo no aprobó, de una vacuna que no está, ¿no? Claro, si empiezan antes con la logística, en una de esas llegamos y estaría bien. Porque lo que deberían hacer el presidente y también su vice, en vez de organizar mal lo mínimo y hacer uso y abuso de la muerte y el dolor, es empezar a pedir disculpas a los miles de argentinos que no pudieron despedir a sus muertos. Casi 40.000. ¿O acaso en el ADN del kirchnerismo populista vale más el funeral presencial de una figura aprovechable que el adiós final de los casi 40.000 muertos por COVID? Enseguida seguimos con D'Alessandro, sumamos a la mesa a Liliana Franco, con Miguel Guñasqui, María Julia y Federico Andajasi. En el espacio 24 de Superviel podés retirar efectivo en nuestras cajas rápidas solo con tu huella, en cualquier horario, incluso los fines de semana. Que puedas operar sin claves ni tarjetas, eso es Human Banking de Superviel. Marcelo D'Alessandro, agradeciéndole entonces su presencia y a ver, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque hay una causa judicial. De nuevo, esto para los corresponsales extranjeros que preguntan, che, ¿el gobierno nacional le inició una causa penal al gobierno de la ciudad? Sí, efectivamente, le inició una causa penal. ¿Qué va a pasar ahora, Marcelo D'Alessandro? Ah, está muteado. No se lo oye. ¿Ahora? A ver. Te decía que insisto en esto, realizando esa denuncia convalida a los violentos, porque más allá de contener una situación que fue solicitada por ellos, porque si no hubiera, a ver, porque acá también está la estrategia política de poner el foco en Avenida de Mayo y 9 de Julio, pero la realidad era el problema que iba a pasar y pasó en la Casa Rosada. Se puso en riesgo la seguridad nacional, tiraron gases pimienta dentro de la Casa Rosada, las imágenes son contundentes. Digo, y siguen exponiendo al presidente de una manera realmente que preocupa, no solo de la seguridad nacional, sino no diciéndole la verdad de cómo fue el operativo, de las llamadas que hubo de Casa Militar, del capitán de corbeta Gordillo que tenía cargo, de las conversaciones que nosotros tuvimos con funcionarios. Perdón, Gordillo es el responsable de la Casa Militar, ¿no? No. El capitán de fragata Diego Gordillo, que es el que se comunicó personalmente y pidió a las 12:20 que cerraran la 9 de julio. Y eso está completamente lo habló, registrado. Es una autoridad que depende de Sabina Frederick. No, Casa Militar, como bien lo explicabas vos al principio, depende del Ejército y es la unidad que protege al presidente y a la Casa Rosada. Es el gobierno nacional depende de Secretaría General. El problema es que el Ministerio de Seguridad de la Nación no está al tanto de esta decisión que toma. Evidentemente no hay una conversación entre ellos, pero de ahí viene la orden y después vienen las conversaciones nuestras. Si nosotros no conteníamos esa situación, Luis, la Casa Rosada, eso terminaba mucho peor de cómo terminó. Entiendo. D'Alessandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, empezamos a reflexionar juntos, Miguel. Dale. La llamo primero, quizá la periodista que más información tiene desde hace tanto tiempo de la Casa Rosada, que es nada más y nada menos que Liliana Franco. Porque ella sabe lo que pasó en Casa Rosada. Liliana, buenas noches, gracias por atendernos. Contanos lo primero que tenés para decirnos sobre lo que pasó en Casa Rosada. Eso de que, a ver, yo leí tu crónica el día de hoy. Alberto estaba en una oficina, Cristina en otra. ¿Qué pasó? Efectivamente fue así. Cuando Cristina llega fue muy notorio y a mí lo que me llamó, yo quiero aclarar que yo no estuve, porque yo soy persona de riesgo, pero obviamente son muchos años de estar ahí, uno sigue trabajando remotamente. Pero tenés información. Claro. Efectivamente, una de las cosas más importantes a destacar es que lo que se vulneró es la casa
Rosada. Y la Casa Rosada es donde están las máximas autoridades de un país. Por eso tiene su propia fuerza, que es la Casa Militar, que la tiene que custodiar. Y cuando Cristina llega, ella pide que cierren las puertas. Y ahí es cuando empiezan los conflictos con la gente que estaba en la reja y que ven que cierran las puertas y dice, bueno, acá se acabó. No interpretan por qué cierran las puertas. Entonces se arma el... Perdón, Liliana, te interrumpo un segundo. Te interrumpo un segundo porque... Y Alberto espera, un segundo, en la zona Lili. donde estaba el féretro. Entiendo perfectamente. Entonces, miren, porque esto es muy importante, porque después en las redes sociales dice, Majul está diciendo, y Guñasqui le dijo, y Federico Andajasi. A ver, yo no le echo la culpa a Cristina, pero la decisión de que al mismo tiempo que Cristina se estaba despidiendo de Maradona, disparó una decisión de cerrar las puertas, no lo pueden ocultar, no se puede ocultar más, no sigan mintiendo porque no se puede ocultar más. Efectivamente fue así. Cierran las puertas porque ella, ustedes, y esto no nos dejan mentir las imágenes. Ustedes pueden ver que ella está sola, no hay nadie, no circula la gente para rendir el homenaje a Maradona. Porque ustedes veían que la gente pasaba y seguía de largo, saludaba y salían inmediatamente. Cuando ella está al lado del féretro, no se ve a nadie, se cierran las puertas. La gente afuera, detrás de la reja, ¿qué interpreta? Se acabó, no hay más, no podemos entrar más, no saben que cerraron provisoriamente la puerta. Claro. Y ahí es donde se arma el lío, y, o sea, los conflictos, o sea, que quieren ingresar, que de hecho ingresan. Dentro de la casa, cuando ingresan todos al patio de las palmeras, que es las imágenes que tanto han trascendido, empieza la gente a desparramarse. Realmente los hinchas, la gente que ingresó, algunos aparecieron en el primer piso, estaban en los patios, se sacaban fotos, o sea, fue todo muy anárquico. Ahora, esto, el presidente no puede decir que no es su responsabilidad. La casa lo tiene que cuidar a él, por ende, Vito Velo, que es de quien depende toda la gente de Casa Militar, todo el personal de seguridad, que es el secretario general de Presidencia, es que se tiene que ocupar de que no pase nada y que no le pase nada a nadie que está dentro de la casa. Es más, tiene que preservar por el patrimonio de la casa. Vale decir, si hubiera habido muchos destrozos, el responsable es la Secretaría General de Presidencia. Ahora, yo estuve todos los días que fue el velorio de Néstor y la verdad fue muy bien organizado. Hay que decirlo justo. La gente ingresó, está bien, fueron más días, pero fue bien organizado. Desde el minuto cero fue bien organizado. Otra cosa que yo no puedo entender es cómo no se pidió a la familia hacer un largo cortejo. Pero claro, mira, lo acabamos de decir, Liliana. Yo sé que ahora van a decir que todos somos... Yo sé que ahora, perdón, yo sé que van a decir que ahora todos con el diario del lunes somos expertos en velatorio, pero los grandes velatorios del mundo, insisto con el velatorio de Lady Di, porque por supuesto que fue, yo creo que fue el más multitudinario de la historia de la historia contemporánea. Lo que tuvo fue un larguísimo cortejo, obviamente la gente, en otro contexto, sin pandemia, ¿no? Pero lo que tuvo fue un larguísimo cortejo donde la gente veía pasar el féretro, saludaba, ese momento de emoción lo compartía y esa era la manera correcta de hacerlo. ¿No? Liliana, Luis, sí, dale. Pero Luis, te agrego más, con Néstor fue así. Néstor, que llovía cántaros, me acuerdo, llovía muchísimo cuando se retira el féretro de Néstor de la Casa Rosada, llovía muchísimo y fue un largo cortejo, muy largo y llovía muchísimo y la gente igual se acercó. Entonces se puede organizar bien, por supuesto en la Casa Rosada hay un montón de personal calificado para este tipo de eventos, no es la primera vez, sea cual fuere, es la organización masiva de eventos. Liliana, ¿nos podés acompañar, en esta mesa mitad presencial y mitad virtual? ¿Nos acompañás? No, por supuesto. Bueno, yo quería obviamente hablar largo ahora con Miguel Guñasqui y con Federico y con María Julia para que conversemos todos juntos, pero quería usar como disparador, miren, yo el viernes, a pesar del luto, obviamente como somos una organización no pública, hicimos la feria virtual Leer y Comer, no queríamos dejar de hacerla, era importante, fue la número 13, y estuvimos hablando con un montón de gente, desde Ferran Adrià, el
cocinero catalán, para mí el más importante del mundo, Mauro Colagreco, pero también con Facundo Manes, con Daniel López Rossetti, con Jorge Fernández Díaz. Aprovecho para decir que su libro La traición acaba de sacar una nueva edición y sigue primero en la lista de bestsellers. Le mandamos un abrazo grande a Jorge Fernández Díaz. Recomiendo la crítica que le hace al libro su amigo Pérez Reverte, espectacular. Porque Jorge Fernández Díaz tiene una imagen que es sobre el aprovechamiento político del velatorio. Quisieron transfundirse un poco de la popularidad de Diego. Así hablábamos el viernes con Jorge Fernández Díaz, con cuestiones que están todavía muy vigentes. Dale. Me parece que el uso político del gobierno, que es un gobierno anémico de popularidad, quiere hacerse una transfusión con la sangre del mito terminado, del mito muerto y recién hecho. Mandan llamar a Grossman para hacer un gran despliegue mítico, cinematográfico, como el que hicieron con Néstor Kirchner. Y sale todo mal. ¿Y por qué sale todo mal? Porque no pueden organizar ni un velorio. ¿Cómo van realmente este gobierno a crear de verdad un plan de desarrollo, una política exterior consistente, etcétera? No puede organizar ni un velorio. Al kirchnerismo le pasa algo muy curioso, y es que frota la lámpara del mismo modo y en el mismo tiempo que frotaba en gestiones anteriores, y antes salía el genio, ahora el genio no sale, ¿no? Y eso es una novedad bastante inquietante. Este gobierno no es efectivo ni para el bien ni para el mal. El pueblo argentino cae en delirios de unanimismo de vez en cuando. Esos delirios de unanimidad, ¿viste? ¿No? Se piensa de determinada manera y el que se sale de ahí lo mata. Es una especie de fascismo mental que se crea de vez en cuando, digamos. Bueno, enseguida vamos a dar una información de último momento que tiene Hugo Machiavelli, que incluye un audio. Después nos explicás, Hugo, de qué se trata este audio. Primero, procesá todo, vamos a hacer las cosas bien. Procesemos bien la información, Hugo, pongámosle contexto, y después, cuando esté todo muy chequeado por la producción, Matías, por favor, Nico, chequen todos en la producción y damos esa información de último momento. ¿Sí? ¿Estamos? Confío en ustedes, chequeemos, porque dice Hugo Machiavelli, que habló con Matías, vos estás en los controles, seamos ordenados. Tu reflexión, Miguel. Mira, lo digo con cautela, pero me parece que son los hechos objetivos. Esto es una crisis institucional. El presidente y la vicepresidente no se hablan. No es una crisis institucional, teniendo en cuenta el poder político electoral de la vicepresidente. No se hablan. La ministra de Seguridad no sabe lo que decide Julio Vitovelo. Hay desconexión entre los ministros. Tratan de, precisamente, vampirizar la figura de un muerto, y lo vampirizan de la manera más negligente posible. No evalúan bien lo que es el fervor futbolero, y por el contrario lo llevan a un éxtasis demencial, dejando que los barras infiltren todo. Y tomaron la Casa de Gobierno. Si esto no es una crisis, ¿la crisis dónde está? A mí una de las cosas que me impresionó mucho ese día, y ahora con el día después se puede analizar. 14:35 entró Cristina a la Capilla Ardiente. La crónica que publica La Nación ese mismo día dice que estuvo 5 minutos allí y que después fue con la senadora Fernández Sagasti a tener un almuerzo al despacho del ministro del Interior, Guado de Pedro. Y exactamente a las 4:20 de la tarde fue cuando Guado de Pedro sacó esa comunicación por Twitter, ¿no? Exigiendo a la policía de la ciudad que se retire. Me impresiona mucho cómo funcionó el músculo político al estilo kirchnerista en esa circunstancia en la que es el peor lugar donde poder usar la política de esa manera, ¿no? Que es la manera más repetida, esta de contraponer el gobierno nacional con la ciudad en ese momento, en ese lugar, a metros. Una locura. Claro, ¿viste? Me parece el tuit de Guado de Pedro pero todo muy secuenciado, ¿me entendés? En medio de un almuerzo, o sea, ¿qué es esto? Tremendo. ¿Federico? Sí, mira, a ver, para frasear a Cristina, ella dice que hay funcionarios que no funcionan. Y lo que uno ve es un poder ejecutivo que no ejecuta. Es un gobierno, digamos, que no puede hacer nada, ni siquiera de lo que se propone. Vos lo decías al principio, Luis, se proponen
vacunar, no sabemos cuándo, no sabemos de qué manera, en principio 10 millones de argentinos. ¿Esta va a ser la logística? ¿Esto que vimos el otro día va a ser la logística del operativo de vacunación? A mí me preocupa ver que tenemos este gobierno que no puede, insisto, tomar una decisión, porque ¿qué está pasando? A ver, el gobierno puede decidir cualquier cosa, pero si Cristina no aprueba eso, eso no va a salir. Y eso es lo que estamos viendo. Es esta puja, esta lucha entre el presidente y la vice, digamos, que tiene completamente paralizado al gobierno y al país. Liliana Franco. Yo lo que observo es que el gobierno de Alberto Fernández ve otra película, me parece. Fíjense cómo fue la secuencia de ese día. Ese día Alberto, el presidente, llega a la Casa Rosada, se saca selfies con la gente que estaba esperando para ingresar, ingresa, se acerca a dar sus respetos, saluda, vuelve a su despacho. Había suspendido el día anterior todas las actividades oficiales, luego pasan todos los hechos que ustedes han explicado con mucha claridad, luego mantiene una videoconferencia con los gobernadores para hablarles y coordinar un plan de vacunación de una vacuna que todavía no está en el país, les recuerdo, y termina el día hablándole a los argentinos, recordándoles que hay que tener distanciamiento social porque la pandemia no se fue, que podemos llegar a tener una segunda ola, y contando cómo va a ser todo un esquema de vacunación. Entonces, a mí ese día me dejó mucha angustia, porque dije, no entiendo nada, vimos todo. Y el otro gran tema, Liliana... Y el otro gran tema, vos estás poniendo todo en un contexto. Hemos leído con mucha atención la información de hoy de Liliana Franco. Y vos decís que se vienen muchos problemas en la economía, quizá tan graves como los que tuvimos cuando el dólar empezó a subir, ¿no? Absolutamente. No es que estamos en un país donde está todo bien, ya todo pasó y que bueno, estamos esperando la vacuna y es el único inconveniente. Tenemos una economía muy, muy, muy frágil. Recordemos que no tenemos casi reservas en el Banco Central, que se está recuperando del subsuelo la actividad, pero por supuesto estamos lejos todavía de... Este año el PBI va a caer cerca del 12%. Tenemos un problema con la inflación que empezó a acelerarse. Se está hablando de que estos 2 últimos meses estará en el orden del 4%, y algunos temen enero también. Entonces, no estamos en un país donde está todo bien. Por eso yo no entendí, y hasta tuve discusiones con algunos que decían, ¿cómo no va a hacerlo? Yo no pude entender que el presidente suspenda sus actividades, y comprendo lo que es Diego Maradona para el mundo, ya no para la Argentina. Pero, a ver, el presidente puede dar sus respetos, puede ordenar la bandera media asta, pero ¿cómo no va a seguir gobernando? No lo puedo entender. Y muchos me decían, ¿cómo? Tiene que parar de trabajar. ¿Cómo va a parar de trabajar el presidente? Bueno, yo seguí trabajando. Creo que muchos siguieron trabajando. Claro que sí. Liliana... Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa una cosa más con lo que ustedes estaban hablando. Que no se hable con la vicepresidenta, cosa que es así. Y lo dijo el propio presidente, ya no son rumores. Es de una gravedad institucional muy importante, porque la vicepresidenta no es cualquier vicepresidente, es el que aportó la mayor parte de los votos. Estamos hablando de una puja de poder, no estamos hablando de que se pelearon porque no le gustaba el menú. Estamos hablando en una probable crisis institucional, como dice Miguel Guñasqui también. Gracias, Liliana, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Otra reflexión durante la semana que la renovó ayer de manera brillante el filósofo, nuestro compañero Santiago Kovadlov, fue la que dice que a Diego como genio hay que perdonarle, entre comillas, todos, pero que con Maradona el gobierno buscó restablecer, escuchen bien, un protagonismo anémico. Un lujo tenerlo, Santiago Kovadlov, hoy también aquí. Dale. Maradona, por un lado, perteneció a la estirpe de los que en lo suyo fueron creadores notables. Ahora bien, se puede ser al mismo tiempo
un talento excepcional en el campo donde se actúa, sin que por eso la propia personalidad revista en el orden de la consistencia ética la misma estatura y el mismo nivel. Es decir, que Maradona es un hombre fue un hombre que nos dejó este doble perfil de su vida. En la cancha, un talento cuyo genio deportivo fue para todos una fiesta. En la vida, un hombre de comportamientos refutables, discutibles, jactancioso, amigo de la mafia, capaz de dispararle al periodismo, filo cubano de una manera fuertemente fanática, amigo de un chavismo dictatorial indiscutible, cercano a un kirchnerismo que hizo de la palabra única de la presidenta su propia palabra. En fin, creo que tuvo conductas discutibles. Ahora bien, se puede ser a la vez un talento. Yo creo que la rentabilidad política que el gobierno intentó obtener de la sacralización de el difunto Diego Maradona fue indiscutible. Estas figuras, al ser depositarias de una devoción popular enorme, le permiten al gobierno, si procede con inteligencia, capitalizar esa devoción en favor de su causa y refortalecer un protagonismo anémico como el que vive el gobierno hoy a raíz de sus desaciertos en el orden que se quiera ver. Siempre muy inteligente lo que dice Santiago. El tironeo del ídolo, ¿no? Porque eso es lo que vimos, lo que estuvimos describiendo en la cronología, con lujo de detalles, con toda la información de Liliana, de Miguel, fue como el ídolo fue en lugar de exaltado y con una buena... Tironeado delante de su propia familia que estaba ahí de luto. O sea, es una cosa muy delicada, ¿no? Muy delicada. Ahora, Miguel y Federico, esto no es el funeral de Evita y el contexto histórico del funeral de Evita, no es el funeral de Kirchner y el contexto histórico, aunque lo quisieron utilizar a Grossman para mover los muñequitos. Yo creo que hay una parte de la sociedad que ya se está empezando a dar cuenta cómo mueven los hilos de los títeres, ¿no? ¿Miguel o me equivoco? Definitivamente, mira, hay un hecho que me parece que hay que reparar, ya reparaste vos mostrando el asunto del busto de Irigoyen. Irigoyen fue un héroe de la democracia argentina y su sepelio, poco después de ser expulsado del poder por el fascista de José Félix Uriburu, fue un movimiento popular superlativo, impresionante. Lo hicieron rodar por el piso. Y hubo otros dignatarios que también volaron. Por ejemplo, hoy la crónica de Nico, de tu hijo, de Nico Buñaz, que dice que voló, no sé quién voló. Voló Victorino de la Plaza. ¿Voló Victorino de la Plaza? Recordá quién fue Victorino de la Plaza, por favor, Miguel, así bueno, fue otro presidente, otra figura señera de la democracia, y alguien lo atajó. Alguien lo atajó, si no se hubiera roto en 1000 pedazos. Dicen que lo atajó Claudio Velocopit. Sí, lo atajó Claudio Velocopit. Sí. O sea, bueno, pero vos, ahora, ¿usted se dan cuenta es delirante. A ver, García Márquez escribió algo parecido en El otoño del patriarca, ¿no? Esa entrada a la casa de gobierno. O sea, pero era ficción. Digo, yo nunca pensé que íbamos a terminar contando esta historia que contó García Márquez en la realidad. De verdad que es preocupante, que es tremendo y que, como dice Miguel, existió la toma de la casa de gobierno por lo menos por 15 minutos. Ahora, Miguel y Federico, la gente, hay una parte de la gente que ya no se trae el caramelito de somos nacionales y populares, estamos con el corazón. Nosotros somos eso, estamos con el corazón del pueblo. A ver, hay muchísima gente que le dolió la muerte de Maradona y no puede aceptar esto. No solamente la mala organización del velatorio, sino el uso político. ¿O me estoy equivocando? ¿Hay una reacción o es una manera de ver que quizás sea sesgada, Miguel? Yo creo que el gobierno evalúa mal el hartazgo de la gente en muchos aspectos, en muchos aspectos. A la nena Abigail no la dejaron entrar a Santiago del Estero, era una ruta desértica. Y acá se juntaron todos los que se juntaron y entraron todos juntos a la casa de gobierno. Eso harta.
¿Viste? Porque a vos te estremece ver lo de Abigail o lo de Solange, la chica que dijo, tengo mis derechos, si no se los dieron, y falleció y el padre no la pudo ver. Y el padre habló... Solange Muse. Solange Muse. Entonces, evidentemente, hay un cansancio, hay un menosprecio, y como decía Liliana Franco, el gobierno está mirando otra película. Hay un menosprecio por la mirada de la sociedad respecto de todo lo que está ocurriendo. La sociedad mira, ya vimos muchas veces. Y después jugar con el difunto, jugar con el extinto, uno aprende en la vida que a los muertos se los respeta. Entonces vos no podés, por miseria política, ponerte a juguetear con el muerto para ver si, como bien dice Santiago, efectivamente el gobierno recupera esa anemia que le había atenuado el protagonismo deseado. Miguel, vos hablas obviamente con Nico, ¿no? Con tu hijo. Todo el tiempo, sí. Bueno, es cierto que, no tengo por qué desconfiar de la crónica de Miguel, porque siempre chequea y muy bien información. Sí. ¿Es cierto que tenías preparado 2 o 3 helicópteros? Es verdad. Uno para Claudia y la familia, otro para el féretro, para rescatar el féretro de ahí, y otro no sé para quién más. ¿Es cierto, Miguel? Definitivamente es cierto, porque esto es lo que no se entiende del gobierno, digamos. En algún sentido, este asunto de los helicópteros y otros demuestran que ellos sabían que el caos podía ocurrir. Y hay otro elemento ahí que también yo quiero marcar. Primero, que algunos hinchas pensaron en llevarse al féretro, Maradona del pueblo. A ver, vos tenemos en cuenta las personas que estaban ahí adentro y lo que tienen o lo que no tienen en la cabeza. Entonces pensaron una evacuación del ataúd. Una cosa, bueno, hoy Fernando Niembro, ahí en el programa de Juana Viale, dijo que tenían el plan de pasearlo por las canchas de Boca y de Argentinos Juniors, y esta información seguramente la tenían... ¿De pasear que la Barra Brava iba a pasearlo? Féretro, claro, que el riesgo de la apropiación del féretro por parte de las Barras Bravas tenía que ver con eso. Bueno, acá quiero detenerme un segundo. Listo, entonces confirmamos la información de Hugo Machiavelli, la dada de último momento. Espérenme un segundo, por favor. Preparemos todo, por supuesto, sí, confiamos en la información. Espérenme un segundo, un segundito. Las barras tomaron... A ver, las barras son el Frankenstein del poder. Lo describió muy bien en su columna Miguel Guniaski, pero están atravesando todo el poder. Se quisieron apropiar del féretro, pero yo no quiero ser melodramático. ¿Ustedes vieron con qué tranquilidad entraba Diceo? Cuando yo dije, ¿pero cómo entró Diceo? Sí. Y cuando yo llamé al gobierno, dijo, no, pero que lo dejó entrar la familia. ¿Pero cómo qué familia? Si no puede entrar a las canchas de fútbol. No puede entrar a las canchas de fútbol. Antes de la pandemia, el gobierno anterior, con Patricia Bullrich y las autoridades competentes, habían conseguido que no entra a ninguna cancha de fútbol, ni de la Argentina, ni del mundo. Y puede entrar como Pancho por su casa. Las Barras Bravas tomaron el poder, Miguel. Tomaron el poder. No, a ver, la relevancia simbólica y real y fáctica que esto tiene... Todavía me parece que no ha sido analizado en su profundidad. Tomaron el corazón del poder. Ya la noche anterior, con Diceo a la cabeza, se subieron a la estatua ecuestre de Belgrano, en la Plaza de Mayo. ¿Vieron esa imagen? Tremendo. O sea, está Belgrano, está subido Belgrano, el caballo Belgrano, y Diceo al lado de Belgrano, si no entiendo mal, ¿no, Miguel? Efectivamente, y los barras que se subían al caballo ecuestre, esa escena en buena medida fue filmada y en otras hubo testigos. Los tipos, digamos, no hay límite, este es el problema, no hay un límite. La Casa Rosada no es un límite para los barras, las rejas no son un límite. A ver, ahí está, alrededor de... Y dicen que después se subió, dice, claro. ¿No? Ahí no se lo ve, pero... Bueno, pero estas son las consecuencias. ¿Vos te acordás del discurso de Cristina cuando elogió a los que estaban parados de espalda en el paravalancha? Hizo todo un elogio de los Barras Bravas. No es gratuito esto. Es esto. Ahí está la consecuencia. ¿Me decías, Miguel? Yo lo que digo es que se abolieron una cantidad de límites que son la organización de un sistema social gubernamental. La Casa Rosada no es un límite, sus rejas no paran a nadie, al contrario, se abren las compuertas, la estatua de Belgrano no es respetada, no es respetado el presidente y la vicepresidenta. Ahora, ¿qué pasa? Claro, esto también tiene que ver con que la vicepresidenta no respeta al resto, porque, lo digo,
lo voy a ver yo a Diego. Cierren todas las puertas. O sea, todo lo demás ya no lo ven, Claro. yo lo veo. Cerramos las puertas y que pase lo que pase. Y pasó Desarma todo la lo que pasó. organización de la Casa Militar. En un Bueno, punto. y una cosa más antes de presentar la información de Hugo Machiavelli que tiene que ver con el aspecto, bueno, con la muerte, con la justicia, con parte de la familia de Diego Armando Maradona. Vamos a pasar un audio que creo que es de, si mal no me informaron, de la psicóloga. Así que atento, Hugo, el contexto que le ponemos a eso. Pero antes quiero mostrarles esto, porque en la Argentina pasa de todo el tiempo, y algunas cosas pasan desapercibidas. Hoy Bernie escribe una columna. Hoy Bernie, que es Cristina, escribe una columna criticando todo el operativo de seguridad. Yo digo, hay una idea que... Dejar hacer y dejar pasar un pasaporte al fracaso. Bueno, a ver, mostremos por lo menos el título de la nota y luego de eso entendamos el contexto de esto. De nuevo Cristina diciendo, miren que yo no me hago cargo de esto, ¿eh? Porque Bernie, mostrame por favor, porque Bernie no hace nada, no hace nada que Cristina no autorice. Y escribió Bernie, entre otras cosas, aquellos que eligen no hacer nada por falta de coraje y dejan actuar libremente a un puñado de energúmenos, ¿qué acto están cometiendo? ¿Cómo podemos calificar esa conducta? Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, perdón que agregue la obviedad, del Frente de Todos. Ministro de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos. Y no se detuvo ahí. Siguió escribiendo, siguió afirmando. Alguien que no habla si no es por boca de Cristina, así. Mostrámelo, por favor. Pareciera que se impuso el piloto automático como filosofía para la resolución de problemas, no controlar y no responder a la violencia desatada, sino desde la contemplación meramente especulativa. De nuevo, a ver, Miguel, María Julia, porque por ahí estamos todos locos. Federico, no es de Juntos por el Cambio, ¿eh? No es la oposición, no es del Partido Obrero, no es del Partido de la Baña, que entre nosotros el Partido de la Baña, uno va para un lado, otro para el otro. Es un ministro del gobierno de la provincia más importante, del Frente de Todos, del oficialismo. Y algo más, por favor, el remate de Sergio Berni escribiendo con estupor sobre el operativo de seguridad. Si un puñado de barras bravas desata la violencia y la orden es dejarlos actuar, ¿qué se puede esperar sino caos, confusión y una espiral de violencia? Sergio Berni, a ver, ¿cómo analizamos esto? ¿Cómo analizamos esto? A mí, por un lado, me parece un total sentido común lo que dice. Ahora, si no fuese en el contexto político en el que tenemos que leer a Berni, ¿no? O sea... Es Cristina, a ver. Es Cristina, por eso te quiero decir, es Cristina después de haber mandado a Guado de Pedro a echarle la culpa a la policía de la ciudad. Bueno, lo que pasa que... Espera, yo hablo con gente del gobierno y hablo con gente también cercana a la cámpora, con todo el respeto, ¿no? Gente cercana a ahora no son, yo antes le decía chicos jóvenes, chicos grandes, son jóvenes viejos ya lo de la cámpora, ¿eh? Los jóvenes viejos de la cámpora dicen, qué desastre que fue el velatorio. Yo decía, pero, a ver, seamos serios, ¿usted es Guado de Pedro? ¿Es de la cámpora? ¿O Sí, ayer abandonó? No, de la cámpora. El ministro del Interior es responsable por parte del operativo. Sí, bueno, a ver, yo creo que lo que pretende Cristina, porque insisto, por supuesto, esa es Cristina, es recoger por la izquierda y por la derecha, es quedar bien con los barras que se metieron en la casa y quedar bien con aquellos que dicen hace falta seguridad. Recoger por izquierda o por derecha, Sí. en el medio de la desgracia, Obviamente. de un velatorio y del dolor de todo un pueblo, ya que le gusta usar la palabra pueblo. Todo el mundo lo está viendo esto, Luis. Perdóname, Lo que pasó la se otra vio. cosa que todo el mundo está viendo es que esto pasaba mientras este país, el fallido, ya lleva más de 250 días sin clase. Sí, claro, ¿no? claro. Y Esto todavía también... está por verse a ver si volvemos a No las clases sabemos. presenciales. Lo anunciaron hoy medio pero raro. no sabemos cuándo, no nos dicen cómo. No, claro, tiran un off the record, le hacen a los periodistas publicar el off the record que dice, sí, parece que vuelven las clases presenciales bueno, en marzo, ¿cuándo? cuando vuelvan. ¿Cuándo? Bueno, no sé. Pero esta es información de último momento. Hugo Machiavelli, buenas noches. Compartamos esta información de último momento. Vamos. Luis, lo que va a pasar mañana, este es un anticipo de la cornisa, se va a presentar otra denuncia. Recordemos que se investiga la posibilidad del abandono de persona, pero acá las 3 hermanas de Diego Armando Maradona, patrocinadas por Matías Morla, presentarán una denuncia por abandono
de persona y van a presentar como prueba este audio cuya primicia vamos a conocer ahora. Es de Agustina Sakachov, la psiquiatra de Diego Armando Maradona. Yo recién corté con ella, corroboró que este audio es del día 12 de noviembre. Recordemos, a Maradona lo externan el miércoles 11 y ella el 12 advierte a la obra social que necesita ciertos cuidados médicos que no tuvo. Por eso entienden las hermanas de Maradona que hubo una responsabilidad de la obra social y este audio es parte de la denuncia judicial. Perdón, la obra social vos estás recibiendo, te estás refiriendo a la prepaga, ¿no? A la prepaga, exactamente, okay. Sí. A ver, la prepaga, Luque no es el gerenciador de la salud de Diego Armando Maradona, el doctor Luque. Pero Luque dijo en una nota de hoy que estaban pidiendo trabajar en conjunto con la prepaga. O sea, ahí parece que había otra pequeña interna, ¿no? Sí, hay al menos 4 médicos. Estaba la psiquiatra Agustina Sakachov, 35 años. Ella seguía el día a día de Maradona desde hace un tiempo. Incluso el día 4 le mandó una carta también a la obra social. Había un psicólogo, estaba el médico Luque y había otro médico más. Son al menos 4 médicos, pero ella particularmente, viendo el deterioro que tenía Diego Armando Maradona, manda este audio que será presentado, reitero. ¿A quién se lo manda? Lo manda a la directora médica de la prepaga, explicándole lo que necesita en la externación que se produce el 11, este audio es del 12, para la atención clínica completa, total de Maradona. Por favor, porque esto es muy importante, porque si no nadie va a entender nada. Antes de escuchar el audio. El jueves, Hugo, nosotros desde Mirá, estamos con Florencia Arieto y con Lito Pintos. Y Lito Pintos decía que la prepaga, primero, no quería que se fuera del centro médico, porque no había manera de controlarlo. Perdón que te meta en temas médicos, Miguel, pero son de sentido común. Primero. Segundo, decía, no le mandaron un médico porque no quería hacerse responsable. A pesar de que el equipo, de que Luque le pedía que le mandaran un clínico, no quería hacerse responsable porque la decisión de la prepaga y de la organización médica era tratarlo de manera fehaciente y eficiente en un nosocomio o en un hospital o en un... cualquiera sabe que por más que vos tengas una clínica de rehabilitación, un tratamiento de lujo en tu casa, es más seguro que estés en la clínica. Pero entonces, en este contexto, vamos a escuchar el audio de la psiquiatra que lo cuidaba en la casa de... ¿Cuál es la zona? ¿San Andrés? Esto era... en Tigre. En la casa del Tigre. Bueno, hablando con la obra social, es lo que acaba de decir. Benavides. Hablando entonces la psiquiatra con la obra social. Vamos. Nancy, el clínico, por lo que me comentaron, fue ayer. Me comentaron la familia que estaba. Se presentó el médico clínico y el neurólogo. No, acá me parece que vamos a tener que ajustar porque hubo un malentendido. O sea, yo no sé bien si por ahí tengo que comunicártelo a vos, o en todo caso si vos necesitás que se hable con otra persona, no hay problema, porque hubo un malentendido. O sea, yo me encargo de la coordinación de los médicos junto a Luque. Obviamente no hay ningún problema de eso, me responsabilizo. Obviamente si se pide un médico es una interconsulta, por eso te pido los informes. Pero, a ver, si el neurólogo, suponete, indica un anticonvulsivante y yo lo apruebo, me responsabilizo, pero bueno, yo necesito un informe de esa indicación. Pero yo no puedo indicar un laxante o no puedo indicar, no sé, una medicación para la presión si el médico clínico no le indicó, porque no es mi especialidad. Entonces, eso lo habíamos aclarado en las reuniones con los directivos de Swiss, que tiene que tener un médico clínico que le haga el seguimiento. Yo me responsabilizo por las medicaciones que el médico clínico indique, no hay problema, pero necesito que el médico clínico me diga, mira, me parece que sería adecuado agregarle, suponete, atorvastatina para el colesterol, buenísimo, yo después te hago una orden, pero tengo el informe del médico clínico que lo dice. O no sé, el laxante, el Rapilax, 8 gotas por día, ¿me entendés? Si no, la verdad es que no me sirve la evaluación de los profesionales de Swiss. Por eso, si el acuerdo fue este, en todo caso vamos a tener que reevaluarlo o
hablar no sé con quién, que vos me digas y lo reajustamos, porque yo necesito que el clínico que vaya lo evalúe y en base a eso me diga las indicaciones y ahí yo me responsabilizo, pero necesito un clínico que activamente, si ve algo, o por ejemplo, como decíamos ayer, le ve un edema, me diga, bueno, hay que ponerle furosemida. Bueno, perfecto, porque nosotros con Luque esas cosas no las manejamos porque no es nuestra especialidad. Por eso pedimos ayuda a Swiss Medical en las especialidades que nosotros no manejamos. Todo, ¿no? Qué descontrol. Bueno, entonces, confirmamos, las hermanas de Diego Armando Maradona van a iniciar un juicio de la prepaga, ¿eso es lo que van a hacer, Hugo? Van a denunciar penalmente, Luis, sí. Por un lado, entiendo que eso correrá por cuenta de la justicia civil, pero lo que entiendo que esta denuncia penal mañana va a ser presentada por abandono de persona, porque aquí la médica lo que está diciendo es que necesita un clínico y una serie de controles que no obtuvo y por eso mañana presentan esta denuncia. Bueno, muy bien. Para completar el tema médico, ayer estuvimos hablando con... Ayer es sábado. No, en las últimas horas del viernes estuvimos hablando con Daniel López Rossetti. En el contexto de la Feria de Leer y Comer, pero el tema Maradona está presente. Fíjense, primero, Daniel López Rossetti para mí es un capo porque primero habla de el dolor que produce en la sociedad la muerte de un ídolo querido por todos. Cómo nos afecta. Y luego empieza a plantearse interrogantes sobre cómo cuidado. Él de la idea de que Diego en una de esas, a ver, para decirlo mal y pronto, se podría haber salvado. Mirá. La muerte de Diego Maradona es tan impactante que la inmensa mayoría de la gente en el mundo va a recordar qué estaba haciendo en el momento que recibió la noticia. Yo me acuerdo perfectamente qué estaba haciendo, igual que pasó con el 11 de septiembre en las Twin Towers o algún otro evento de gran importancia que deja una impronta emocional y, como decía, metafóricamente hablando, la emoción es el mejor cemento para la memoria. La pena, el recuerdo, la pena, el recuerdo y el espejo. La pena es la tristeza. Cuando muere alguien siempre te da cosa. Será de distinta magnitud dependiendo de las circunstancias y el grado de cercanía y las condiciones particulares. El recuerdo, enseguida te acordás de lo que viviste con esa persona. A mí cuando me enteré esto de Maradona, lo primero que me vinieron son los goles. Y el espejo es cuando las personas nos vemos identificados, Luis, con quien falleció. Yo sé que Maradona vivió una vida difícil, es de público conocimiento, pero rescato, porque sé que también se mete dentro de cosas que tienen que ver con las grietas, la política. Y yo, soy médico. Y recuerdo una frase del Negro Fontana Rosa que me gustó mucho, hablando de Maradona, y era una frase algo así como que decía... No me importa lo que hicieron, no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo y lo que sigue haciendo con la mía. Me queda el sabor de si hubiésemos, pero a lo mejor tiene que ver con la soberbia del hombre, si hubiésemos podido doblegar una vez más a la muerte, y digo una vez más porque Maradona doblegó a la muerte varias veces. Era un superhombre físicamente. Lo que vimos en la cancha era parte de su cuerpo. Después lo alcanzó la droga y eso cambió el destino. Claro. Miguel, hablamos un poquito de Maradona, el mito, todo lo que generó Maradona y todo lo que generó todos nosotros y cómo hay que comprenderlo, Miguel. Mira, el fútbol tiene una raigambre fundamental porque se juega con el pie. Yo creo que es el único deporte que se juega con el pie. Y con los pies uno está parado, camina, elude los rivales. Además, entre tantas cosas que uno puede decir de Diego Maradona, después de la guerra de Malvinas, él juega, es decir, gana jugando. Claro, no ganó la guerra se perdió, pero convierte a la guerra en juego simbólicamente. Fue solo un partido de fútbol, no hay que ser excesivos.
pero eso le da un valor simbólico impresionante. El otro elemento que creo que lo vuelve mitológico entre todas sus heroicas, sus partidos de fútbol heroicos y maravillosos, todos, la verdad que yo lo cubrí muchas veces, como todos los argentinos uno lo ha visto, ¿no? El otro elemento que lo convierte en un mito son sus excesos. Maradona era excesivo y no ocultaba su lado oscuro. Y este oxímoron, su lado oscuro lo iluminaba. E iluminaba el lado oscuro de la Argentina también. Claro. Qué interesante, ¿no? O sea, como él mostraba su lado oscuro, de alguna manera iba a decir... Lo exhibía. Claro, lo hacía bien. ¿Qué sí, Fede? Es que es cierto lo que dice Mel. Maradona no solamente era una metáfora de la Argentina, sino una advocación. Una advocación es esa figura que mezcla lo religioso, lo popular, ¿viste? Las procesiones religiosas. Bueno, eso era Maradona, una advocación de la Argentina. Y yo creo que igual que la Argentina, Maradona todo el tiempo se hacía daño a sí mismo, se levantaba una y otra vez, se cortaba a sí mismo las piernas, porque la verdad es que no hubo ahí, digamos, una maquinación, la enfermera que lo llevó de la mano al antidoping. Bueno, la verdad es que tampoco eso fue una confabulación internacional, ¿no? Entonces, la Argentina muchas veces tiene la fantasía de que nos va mal porque hay conspiraciones, ¿no? Alguien, una mente macabra que está pensando cosas tremendas para la Argentina. No, perdón, y el otro elemento para el mito es que nosotros aprovechamos el mito viviente para endilgarle cosas que nosotros en la vida ni siquiera las cumplimos. Claro. Eso que tenía... Yo no soy quien para... Bueno, hoy vi, por supuesto, que hay un toletón en las redes sociales porque una jugadora de un equipo femenino le dio la espalda al homenaje de Diego Armando Maradona y generó, considerado una persona violenta, golpeador. Ahora, yo obviamente no voy a justificar de ninguna manera todas las cosas malas que hizo y las hizo. Claro. Yo cité más de una vez que intenté convencerlo de que no incluyera en la entrevista esa escupida a su hijo en Cuba, que también dio vueltas por el mundo, porque me pareció una aberración lo que hizo. Pero la idea de que el mito tiene que ser perfecto porque es un mito y porque juega bien en la pelota, también es un poco pequeña, ¿no? Totalmente, bueno, pero tiene que ver también con esa bipolaridad que tiene la Argentina. O somos los mejores o somos los peores. Perdón, María Julia, quizás vos tenés algo que decir, ¿no? Con el Maradona machirul, abusador y que le pegó a Rocío Oliva también. Sí, no, por supuesto que encima que falleció el día de la lucha contra la violencia doméstica, me pareció toda una ironía del destino, ¿no? Pero a mí lo que me impactó de la muerte, de la vida, bueno, todos tenemos un montón de cosas que nos han impactado, pero yo la vez que lo pude entrevistar, a mí lo que me impresionó es la pesada carga de ser Maradona, por un lado, que todos podemos compartir, esta cosa de andar siempre con un montón de gente, pero además su capacidad de responder a esa demanda de la gente. O sea, él estaba todo el tiempo complaciendo lo que le pedían, ¿no? Porque muchas personas hiperfamosas dicen, bueno, en el momento basta, cortala. Él era bastante, pero lo que a mí más dolor me generó es este patético despido a uno de los ídolos máximos del fútbol argentino. El velatorio me parece, pero además me pongo en el lugar de las hijas, ¿no? Porque yo me acuerdo en el velatorio de mi papá, yo quería estar con mi papá. Era como que no quería que... Y vos imaginate las intervenciones que tuvieron. Hubo todo un momento... No, tremendo. La mayoría del velorio no se las vio. Yo creo que fue a expreso pedido, porque todo el tiempo se las ve. Y después intervenida por la política, intervenida por los bars. Entonces es como que no te dejan ni el espacio de poder ellas velar a su padre, claro, ¿no? O sea, me pareció... Nosotros para dentro de un ratito en el programa vamos a tener una mirada esperanzadora, precisamente con una mujer, que es Evelina Cabrera, que fue mencionada por la BBC como las 200 mujeres más influyentes del mundo. Es una argentina que es la presidenta de la Asociación de Fútbol Argentina. Es maravillosa. Yo estuve viendo algunos videos, algunas cosas. Es maradoniana también. Y su historia de vida es una historia de lucha y muy poderosa. Pero para cerrar lo que vos dijiste después de una brevísima pausa con Harold, y enseguida volvemos, son segundos, en la crónica, hay una crónica hoy en Clarín donde dicen que
en un diálogo que tuvo, creo que con un enfermero de la Clínica Olivos, Diego le dijo, que, maestro, ya estoy cansado de ser Maradona. Desde ese punto de vista, yo creo que descansa en paz. Y sus hijas, al despedirlo, también de alguna manera deben tener algún tipo de paz determinada. Algún tipo de paz específica. Enseguida volvemos. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Bueno, Miguel, reflexionemos juntos en esta última intervención tuya con María Julia y con Federico Andajasi, por favor. Mira, yo, Maradona tenía su costado siniestro y como digo, no lo ocultaba, eso de las agresiones. A la vez suscribo lo que dijo Fontana Rosa, no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Bueno, en la medida que no haya dañado demasiado a los demás. Pero en un punto esto es fundamental y explica la devoción que ha generado, lo que hizo con la vida. Perdón, ¿no te importa, y agrego a Federico en esto, no te importa tampoco tu suceso, no te importa, a mí sí me importan, no es momento de discutirlo quizá tan profundamente, sus sucesivos vaivenes ideológicos que compró unas cuantas dictaduras? Imperdonable, y probablemente rentada adhesión a Nicolás Maduro, que es un genocida siniestro, el más siniestro de todos los siniestros del siglo XXI, siglo XX, segunda mitad del siglo XX y siglo XXI en Latinoamérica, es imperdonable. Pero es una figura extraordinariamente compleja. Pero a la vez me importa, y en sintonía un poco con lo que dice María Julia, lo que hicimos con su muerte. Lo que hicimos con su muerte nos exhibe también a nosotros, en la incapacidad, exhibe al gobierno, en su crisis, en su negligencia. Lo mataron 2 veces. ¿Federico? Era una figura realmente compleja, Maradona. Un tipo brillante, una persona inteligente. Vos lo entrevistaste y realmente el tipo sacaba cada frase de la galera que más de un escritor quisiera tener esos giros, esas metáforas. Un tipo brillante. Y a mí siempre me molestó un poco que se lo quisiera someter al silencio de los deportistas, ¿no? Que juega el fútbol y que se calle la boca. Y a mí me gustaba el Maradona que hablaba, me gustaba el Maradona que provocaba, me encantaba ese Maradona que realmente era urticante y que molestaba, que yo siempre dije la literatura tiene que ser así de urticante. Y todo esto que vos decís es cierto. Ahora, la gran diferencia de Maradona con esos personajes siniestros que él defendía es que Maradona era honesto, quiero decir, todo lo que hizo y todo lo que ganó, lo ganó con sus pies y a fuerza de dejar el físico, porque esa renguera de Maradona, así como lo vimos los últimos días, eso no era la droga, eso era el fútbol, eso fueron las patadas que se bancó. Fue un héroe, fue un héroe del fútbol. El tipo fue un héroe deportivo, claro. Claro, fue un héroe que jugaba con el tobillo roto. Así que esas imágenes del Maradona que no podía caminar, es lo que se rompió en una cancha de fútbol. Todo lo que se lo ganó él. Y que con su plata hiciera lo que quisiera, me parecía fantástico. Que no le rindiera cuentas a nadie. Esa es la gran diferencia de Maradona, el tipo con aquellos que defendía que uno podía estar o no de acuerdo. Pero más allá de eso... ¿Cómo nosotros, o sea, pudiendo tener uno de los ídolos máximos del mundo, si no el máximo, el más popular... El fútbol sí. Del siglo pasado y todavía este siglo, bueno, habrá que verse. Pudimos hacer un papel tan triste y patético con esta despedida, ¿no? O sea, todo... ¿Sabes por qué, María Julia? Porque somos capaces de producir. Perdón que yo estoy conduciendo, pero de vez en cuando me meto en la reflexión. Somos capaces de producir en la Argentina. Somos capaces de producir muy de vez en cuando un Diego Maradona, un Favaloro, hay muchos argentinos que uno lo ve. Y también somos capaces de comérnoslo, de fagocitárnoslo, ¿no? De aprovechar, de querer exprimirla hasta la última gota de sangre. Eso me pareció patético, realmente todo ese intento de apropiación, porque vos fíjate que fue todo calculado, ¿no? El horario en el que la familia había dicho basta, no podés respetar eso, che. No podés, te vas a tratar de negociar a las 3, 3 y cuarto, 4 menos 20, con la familia destrozada ahí, el féretro, me parece para mí esa es la pregunta que hace pertinente lo que decimos nosotros, ¿no? En manos de quienes estamos y el daño que pueden llegar a generar.
En segundos volvemos con una nota bárbara. Te agradecemos, Miguel, profundamente esto. Muchas ¿Querés gracias. hacer una última Muchas reflexión gracias. breve, por favor? Sí, Maradona jugaba. Eso lo hace grande, el juego, jugaba. Y hay otros que no juegan, que usan, que roban, que manipulan. El juego lo hizo grande. Maradona es el juego. Y el juego habría que respetarlo. Ya lo dijo él y mejor que nadie, la pelota no se mancha. La mancharon. Gracias, Miguel. En segundos volvemos.